Qué bueno que compartas esta palabra con alguien en este día. Comparte este video, esta transmisión para alguien que así lo necesite. A veces no sabemos qué palabras decir a alguien, algún conocido, algún familiar, amigo, pero Dios usa estos medios para hablar a nuestra vida, para hablar a tu vida, para hablarle a aquel familiar, a aquel amigo que tú sabes que necesita del Señor. Y que tú no tienes quizás las palabras, pero Dios habla a través de sus hijos, de sus siervos. Así que compártele este mensaje, esta transmisión. Comparte esta palabra para que corra y sea glorificada. Y de paso nos estás ayudando a llegar a más personas con el mensaje de la salvación, con el mensaje del Señor. Porque Él quiere que nosotros anunciemos esta palabra y entonces vendrá el fin. Dice la palabra que este mensaje será predicado en todos los lugares, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero para que eso suceda hay mucho que necesitamos hacer en este tiempo difícil, y es compartir el mensaje de la salvación. Así que comparte en tu muro, comparte en tu WhatsApp, en tus grupos estas transmisiones, invita a tus amigos, contactos, comparte en grupos para que esta palabra pueda ser corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Créame que esto no lo hacemos para gloria nuestra, no es para nuestra gloria, no es para nuestra vanidad, sino para la gloria de nuestro Padre, para la gloria de Él. Es que hacemos este trabajo de manera desinteresada, con nuestros propios recursos, sin tener que pedirle a nadie, sin tener que estar acudiendo o exigiéndole a nadie un aporte económico, más el que Dios ponga en los corazones de los hermanos que han apoyado este ministerio. Pero si aún así fuera, con nuestros propios recursos trabajamos y sembramos la palabra de Dios, porque eso es lo que quiere nuestro Padre, porque es lo que quiere el Padre, que sus hijos hagamos, que compartamos su palabra, su alimento, en el nombre de Jesús. En muy pocas ocasiones he pedido ayudas, he pedido aportes o donaciones, porque sé que Dios es el que bendice y el que prospera su obra. Y aquellas personas que han sentido aportar, que han sentido aportar un grano de arena económico, yo les agradezco y es de grande bendición, porque esto nos ayuda a seguir trabajando. Pero si así no fuese, lo seguiríamos haciendo con mucho gusto, con mucha pasión, con entrega, con los recursos que tenemos a la mano. Que sé que hay muchas personas que han sido maltratadas y que muchos ministerios y muchas congregaciones han maltratado a la gente porque solo se han enfocado en lo material, que solo se han enfocado, solo han querido sacar provecho y beneficio de las personas. Pero estamos en un nuevo, Dios está levantando un nuevo pensar, una nueva conciencia en estos días, en este tiempo, y es que a Él le interesan las almas. Dios quiere tu alma más que tu dinero, más lo que puedas aportar, más que tu condición económica. Él quiere salvar tu alma. Él quiere que tu vida sea prosperada en todos los aspectos. Él quiere que tú seas bendecido y prosperado en todo. En tu familia, Él quiere que en tu familia reine la paz, reine el amor, reine el gozo de la salvación. Que en tu casa se establezca su reino. Que tú hagas de Él rey de tu vida. Porque se nos ha enseñado que Él es el Salvador, y sí, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él es el Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Pero no nos enseñaron que además de Salvador, Él es nuestro Rey y Señor. Y es muy diferente cuando nosotros lo vemos a Él como Salvador, porque siempre lo estamos diciendo: Señor, sálvame, sálvame que perezco, como le dijo Pedro en algún momento: Señor, sálvame. Siempre el hombre está pidiendo que Dios le salve. Pero cuando tú sabes que tienes
Además de un Salvador, tienes a un Señor, Rey, y a un Padre que te ayuda. Tú sabes que tienes unas promesas. Tú sabes que es una promesa para los hijos. Para los hijos hay heredad, hay herencia, hay un lugar en la casa. Para los hijos de Dios, cuando nosotros reconocemos que Dios, además de nuestro Salvador, además de nuestro Rey, también es nuestro Padre, entonces, permítanme utilizar esta palabra, se activan esas promesas y esas bendiciones en nuestra vida. Se activan las promesas de Dios en nuestra vida, porque somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Y Él se manifiesta de una forma para con sus hijos. Él se manifiesta de una forma especial para con sus hijos. Amén. Entonces, yo quiero más que esta mañana hablarte de que Dios quiere salvar también tu alma y quiere también bendecirte y que tú seas su Padre. ¿Y qué hacen nuestros hijos? ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos algo de nuestros padres? Pues vamos y le pedimos. Y dice la palabra, si un hijo de nosotros viene y nos pide pan o nos pide un pez, algo de comer, nosotros le vamos a dar una piedra o le vamos a dar un escorpión. No, dice la palabra de Dios que el Padre provee para su casa. El Padre provee para sus hijos. Por eso el diseño de Dios desde la creación fue un padre y una madre para el mundo. Creó un hombre y del hombre creó la mujer. Y entonces les dio una orden y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y sean padres. Ejerzan dominio sobre esta tierra. Entonces, para los hijos son las promesas. Es necesario que nosotros entendamos y empieces a ver no solamente al Señor como tu Salvador, sino como tu Padre. Al Padre se honra, al Padre se respeta, al Padre se venera, al Padre se es sumiso, hay sujeción, hay obediencia. Incluso la palabra dice que honremos a nuestros padres terrenales, porque largura de días y de años tendremos sobre la tierra. Es bendición, porque ese es el modelo que Dios estableció. Por eso Él es Padre sobre nosotros. Amén. Entonces, qué bueno que en esta mañana tú lo mires a Él como un Padre que te abraza, que está contigo en esos momentos difíciles, que está contigo en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Él está contigo mientras lloras a solas. Él está contigo mientras quizás te encierras en el baño, en tu cuarto, a llorar sin saber qué hacer. Él está allí escuchando y está allí abrazándote. Quizás no le puedas sentir, pero Él está en todos los lugares. En ese momento difícil, en ese momento en el trabajo, quizás cuando las cosas no van muy bien, cuando la economía no va muy bien, Él está allí. Cuando la salud no anda muy bien, cuando el doctor te da un diagnóstico, Él está allí para decirte, para recordarte y decirte: yo soy tu Padre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas, no temas por ese problema laboral, por esa falta de trabajo. Hermanos que me han llamado, me han escrito a pedirme oración porque su familiar necesita un empleo, necesita algo que hacer en medio de esta crisis, de esta situación. Y hemos orado y Él es el proveedor. Y Dios ha provisto empleos. Dios ha provisto
necesidades, Dios ha hecho milagros, porque Él es nuestro Padre. Más que nuestro Salvador, es nuestro Padre. Y Él está aquí para ayudarte. Él está allí para ayudarte. Él está contigo. Él está con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros y en nosotros. Amén. Entonces, yo quiero continuar con una enseñanza que tenía la semana pasada. Me habían invitado pastor amigo a su congregación. Allí compartimos una palabra de Dios y quería seguir ampliando un poco ese tema. El tema primordial básicamente era el por qué una oveja, por qué una persona se va, se pierde, digámoslo en términos coloquiales, se descarría o se sale del redil. Y bueno, hablábamos, si vas a esa enseñanza que vas a encontrar en este mismo canal o en este mismo perfil, allí pues vas a poder como recapitular. Pero quiero ampliar con algunos, con más palabras de parte de Dios. Pero antes quiero orar en esta mañana para que Dios sea ayudándonos, dirigiéndonos, hablándonos a tu vida. Allí donde te encuentres, yo te pido que yo te pido que le digas al Señor: habla mi vida, habla mi mente, mi corazón. Si has llegado a esta transmisión, si has llegado a hacer contacto de esta página, de este canal, no es casualidad, no es coincidencia, hay un propósito de parte de Dios. Pero dile a Él en esta hora: Señor, habla mi vida, dispongo mi corazón, Señor. Si no sabes cómo orar, simplemente repite estas palabras sencillas conmigo: Señor, dispongo mi vida, dispongo mi corazón, dispongo mi ser en esta mañana de domingo para que hables a mi vida. Usa este vaso, usa este instrumento, usa a tu siervo, Señor. Unge sus labios, su mente, su corazón, su vida, para que hable en esta mañana en el nombre de Jesús, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Háblame, Padre. Háblame, Señor. Háblame, que tu siervo oye, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Jesús, el buen pastor. Juan capítulo 10. Juan, Evangelio según San Juan capítulo 10. Evangelio según San Juan capítulo 10 dice: ciertamente les aseguro, estoy leyendo la nueva versión internacional, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas los siguen porque reconocen su voz. Pero un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entra, el que entra por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor
da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así que escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Gloria a Dios. Voy a dejar la lectura hasta allí. Y he tomado esta lectura porque la semana pasada he hablado de la parábola de la oveja perdida, de por qué se pierde una oveja, por qué se sale del redil. Y yo sé que quizás esta palabra, de seguro, más bien estoy seguro que esta palabra llega a alguien hoy mismo, o cuando seas alcanzado por este mensaje, por esta transmisión. Quizás te has alejado por muchas razones de la congregación, te has alejado de un ministerio, no digamos de una iglesia, sino de una congregación. Quizás te has alejado, te han decepcionado, quizás han habido cosas que no te gustaron, no te sentiste a gusto, no encontraste alimento, no encontraste pasto, no encontraste un abrazo de un padre allí. Y yo quiero decirte, Jesús, como acabamos de leer, es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos los demás seres humanos tenemos errores, tenemos fallas, tenemos imperfecciones. Pero Él es el buen pastor que su vida da y su vida dio por sus ovejas. Pero asimismo, Dios ha levantado hombres y mujeres para que les sirvan, para que apacienten, para que alimenten a la grey de Dios, para que ministren, para que cuiden, para que les conduzcan a lugares de delicados pastos donde puedan descansar. Las ovejas, o más bien los hijos, los creyentes, somos representados como ovejas. Y en cierta forma, porque las ovejas son delicadas, hay que cuidarlas muy bien. Tiene que estar un pastor día y noche pendiente de ellas, porque si no viene el lobo en cualquier momento y se lleva a la oveja. Y así mismo somos los seres humanos. Las ovejas son fácilmente distraídas, se distraen fácilmente buscando lo que no se les ha perdido. Así somos los seres humanos, nos distraemos en cosas de este mundo. Nos distraemos, nos alejamos. Vamos a querer quizás buscar algo más en otros lugares, y por eso es que una oveja se puede perder, porque también puede que haya descuido de ese pastor. Pero Él es nuestro buen pastor. Esto nos dice que nuestra dependencia total debe ser de Él, del buen pastor, quien también es nuestro Padre celestial. Sin embargo, Dios ha llamado hombres y mujeres, nos has hecho un llamado para apacentar, para ministrar, para cuidar, para de alguna forma bendecir también con nuestros dones, talentos, ministerios a esas ovejas, a una vida, a una persona que así lo necesite. Sin embargo, muchas veces sucede en ministerios, en congregaciones, y con esto no quiero atacar ni menospreciar el trabajo de ninguna otra congregación, ni de ningún otro líder. Pero sí sabemos que muchas veces, muchos ministerios, lo único que le interesan de las personas es lo material.
es el dinero que tú puedas llegar a ofrecerle, a aportar. Es el trabajo que puedas llegar a hacer por ellos. Que estos obreros o estos pastores son denominados malos obreros porque no han venido a servir, sino a ser servidos a sí mismos. No han venido a apacentar a la grey de Dios, sino a ser apacentados ellos mismos. Entonces se creen reyes y señores y han creado su propio reino, su pequeño reino allí, en el cual han tomado señorío y se han enseñoreado. Y esa es una razón por la cual muchas personas se están perdiendo hoy en día. Hay mucha gente saliendo de esas congregaciones. Pero lo peor aún, hay mucha gente saliendo herida, con dolor, con decepción, sin ganas de volver a ninguna parte, sin ganas de escuchar a ningún líder, ningún pastor, ningún predicador, porque les han herido, porque les han explotado, porque han destruido algo en su vida, porque han hecho sentir de que han estado siendo explotados por mucho tiempo, y que cuando pasaron esa situación difícil no hubo nadie que le diera allí un abrazo, no hubo nadie que le diera una llamada y le dijera: ¿cómo estás, hermano? En ese momento difícil quizás cometiste un error y todos te señalaron, todos se fueron en contra tuya, todos no tuvieron en cuenta aquello bueno que tú llegaste a hacer en algún momento, sino que todos se fueron en tu contra. Todos te señalaron, todos te atacaron, empezando desde el líder, del pastor. Y déjame decirte, esto sucede cuando el corazón de ese pastor, de esa congregación, o la esencia misma, el propósito, el llamado, no gira en torno al servicio y a la salvación y al bienestar de las almas, sino al bienestar de sus bolsillos, de sus arcas, de sus tesorerías. Y esto pueda que para algunos suene muy duro, y más cuando venga de alguien que sirve a Dios pero desde el principio que yo empecé personalmente a servirle al Señor, que recibí este llamado, nunca lo hice pensando en el bolsillo de nadie. Nunca lo hice pensando en el dinero que pudiese llegar a alcanzar. Y Dios lo sabe, Dios sabe que eso es así. Muchas personas hoy solamente ven a las ovejas, a los creyentes, como fuente de ganancia, como un número más, como un puesto más en la silla de su congregación, como una cuenta más que llevar. Porque eso sucede cuando en el corazón de un líder, de un pastor, no hay un llamado verdadero, no hay un llamado al servicio, no hay un llamado que hace el buen pastor, porque el buen pastor vino a dar su vida por las ovejas. El buen pastor vino a proveer a sus ovejas. Y esto puede sonar quizás para algunos contraproducente, pero es la realidad, hermanos, es la realidad. Por eso es que hay mucha gente que no quiere ya ni seguir al Señor, ya se han alejado de Dios, se han alejado de la congregación, se han amargado, más bien se han ido para el mundo a buscar lo que no se les ha perdido, porque ha habido mucha explotación, ha habido mucha manipulación, ha habido mucho oportunismo, mucho mal manejo de los recursos, mal manejo de los dineros, mal manejo de las finanzas en muchas congregaciones, y ese puede ser el caso tuyo, puede que sea así, pero yo te insto en esta mañana a que busques al buen pastor, a que pese a que nosotros debemos congregarnos, porque dice la palabra que no dejemos de congregarnos, el hecho de que tú dejes de congregarte no siempre significa que te has alejado de Dios. No siempre significa que te has apartado de los predios de Dios.
El hecho que no te hayas seguido congregando en esa misma iglesia o congregación o ministerio por X o Y motivo, porque te golpearon, porque te explotaron, porque te ofendieron, porque no estuvieron ahí para ti, no significa que tú te hayas ido del redil de Dios. Tú sigues siendo un hijo, una hija valiosa, y Él sigue siendo tu buen pastor, y Él dio su vida por ti en la cruz. Así que no permitas que estas circunstancias, este mal obrar te aparte de la presencia de Dios. Puede apartarte de la congregación, del grupo al que asistes, del grupo donde te congregas, pero no permitas que eso te aparte de la presencia de Dios. Más bien búscale a Él en oración, más bien búscale a Él en ayuno, búscale a Él en tu casa, con tu familia. Y Dios te colocará en el ministerio, en el lugar correcto. Con eso no te quiero decir, salte de tu congregación y vente para la mía, no. Simplemente Dios te mostrará el camino correcto. Porque mi trabajo aquí no es sacar a nadie de ninguna parte. A eso no me llamó el Señor. Y si algún hermano viene de alguna congregación y me dice, pastor, yo quiero congregarme con usted, yo quiero que usted sea mi líder, me ministre y esto y lo otro, con amor le voy a decir, si estás bien en tu congregación, si te sientes bien, sé leal, sé fiel a ese líder, a ese padre espiritual, a ese ministerio, y sigue allí donde estés. Si estás bien, pero si Dios ya te ha mostrado algo diferente, podemos hablar y podemos orar por ello. Pero mi trabajo aquí no es sacar a nadie de ninguna congregación. Solamente llamarte a la reflexión y decirte, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. El asalariado no es el pastor. Entonces allí te voy a explicar, pero ¿por qué hay congregaciones donde solamente se habla de plata? Solamente los domingos es que vamos a reunir esto y aquello, y es que necesitamos recoger tanto dinero para esto y aquello. Y bueno, sí, Dios no necesita dinero, pero la obra de Dios sí lo necesita, es verdad, amén. La obra lo necesita, pero no debe ser el centro, no debe ser el objetivo final de nuestras reuniones, los fines económicos. Ese no debe ser la razón, esa no debe ser el motivo principal. El motivo principal es adorarlo a Él, es alimentarnos de la palabra, es llenarnos de Él, es llevar a otras personas al arrepentimiento, que escuchen, que sean salvas, que sean transformadas. Eso es el objetivo principal, no la recolección de dinero, no la recolección de ofrendas. Eso no debe ser, eso es una consecuencia que debe nacer del corazón del que ha sido transformado, de que Dios ha tratado. Es una consecuencia. Quien ha recibido el favor de Dios quiere dar, quiere aportar, quiere ayudar, y eso debe ser así. Si Dios pone en tu corazón aportar, hazlo, pero no lo hagas por manipulación, ni por obligación, ni a la fuerza, porque dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre. Pero ¿por qué hay congregaciones con un modelo empresarial? Preguntarás tú. Porque hay dos tipos de modelos de congregaciones. Una es empresarial, y es cuando tú ves que el rótulo prima más que el propósito. Cuando tú ves que la denominación, que la marca corporativa prima más que el propósito esencial de esa misión, allí ves un modelo empresarial. Un modelo de iglesia empresarial es el que pone primero por encima la institucionalidad, más que el propósito de por qué fue creada y para qué están predicando. Entonces, yo quiero decirte esto para que aprendas a diferenciar por qué hay tantas congregaciones, por qué unas dicen una cosa y otra. Bueno, hay diferentes modelos. Uno de esos es el modelo empresarial. Como te lo dije, cuando se pone primero el rótulo, la denominación, la marca corporativa y esto y aquello,
Porque para poder sostener esa institucionalidad necesitan recoger dineros y construir templos y sedes en una y otra parte. Para poder sostener ese sistema es necesario recolectar mucho dinero. Y eso lo hacen, sucede así. Pero es lo que a muchas personas les está matando su corazón. Y a mí me preocupa de que muchas personas no quieran saber nada de Dios porque lo maltrataron, porque lo explotaron, porque lo manipularon en una congregación, porque le dijeron, porque cuando tuvo el problema lo echaron para la calle, como se dice, lo excomulgaron, porque cuando cometió un error, cuando cayó, tuvo que salir de allí, no tuvo en cuenta todo su trabajo, todo el dinero, todos los aportes que invirtió, todas las personas que llevó a la presencia de Dios, y no fuera de aquí. Entonces, para sostener ese sistema se necesita mucho dinero, es necesario. O no necesariamente se necesite mucho dinero, pero se aprovecha para colectar mucho dinero en nombre del rótulo. Pero hay otro modelo eclesiástico hay otro modelo que es el eclesiástico, que es el bíblico. El modelo eclesiástico, el modelo bíblico, es el que enseñó Jesús. Si lo analizas, Jesús, el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Si lo analizas, Él empezó la obra, empezó con sus discípulos y Él les decía, vayan de dos en dos, no lleven dinero, no lleven alforja, vayan así como vayan, que el obrero es digno de su alimento. Bueno, iban y lo mandaba a predicar, a enseñar, a liberar endemoniados, a sanar enfermos, a anunciar el reino de Dios. Y Él daba sus enseñanzas y dice la palabra de Dios que, bueno, además, Él era un proveedor. Él multiplicaba el alimento, multiplicó el pan, multiplicó el pez. Esto nos dice que donde está el Señor hay multiplicación, hay bendición. Alimentó multitudes, y esto tú y yo lo sabemos porque lo dice en la palabra de Dios. Y nunca vemos a Jesús recogiendo una ofrenda. Nunca vemos a Jesús promoviendo, diciendo, bueno, hermanos, necesitamos aportar, necesitamos recoger tantos millones porque es que hay que hacer esto, aquello. Nunca vemos a Jesús ni a los discípulos haciendo eso. Porque el modelo de Jesús no era un modelo empresarial. Él no vino a fundar una empresa. Él fue a establecer el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay riquezas, hay delicias, hay abundancia. Nunca vemos a Jesús. Sin embargo, dice la palabra de Dios que había un tesorero, y esto tú y yo lo sabemos. No tengo que ahondar mucho en la escritura. Había un tesorero, y ese era Judas. Y dice la palabra que él se sustraía del dinero, de la bolsa del dinero que tenían los apóstoles para el desarrollo de su ministerio. Es decir, ellos tenían una bolsa de dinero, tenían una tesorería y tenían un tesorero. Es decir, que esto significa, como decimos por aquí a buen entendedor, pocas palabras, es decir, que ellos recibían aportes, a ellos les aportaban dinero. Y eso lo dice la palabra, que a Jesús le aportaban dinero. Sin embargo, nunca vemos a Jesús delante de la multitud diciendo, bueno, aquí hay mucha gente, vamos a recoger tanto dinero porque vamos a hacer esto, aquello. No, nunca lo vemos haciendo eso, porque, repito, el modelo de Jesús no es un modelo empresarial, es un modelo eclesiástico, es un modelo espiritual donde el propósito esencial es el establecimiento del reino de Dios. No el establecimiento de una institución, no el establecimiento de una corporación, más bien, porque la iglesia sí es una institución, pero no el establecimiento más bien de una corporación, de una denominación, de un rótulo, de una marca corporativa. Y lo mismo vemos en Pablo, en las enseñanzas de Pablo vemos lo mismo. No vemos que él dice, a Dios ama al dador alegre. Es decir, si Dios pone en tu corazón dar,
Lo puedes hacer. Es más, los primeros cristianos vendían sus propiedades y donaban, lo daban todo. No daban un porcentaje, daban todo, dice la palabra de Dios en Hechos. En el capítulo 1, 2 de Hechos 2, la historia de los primeros cristianos, vamos a leerlo aquí. Dice la palabra, es que no se trata de que no tengamos que dar, no, porque tampoco podemos irnos al extremo. No, yo no quiero, yo no tengo por qué dar nada de dinero, es que Dios no necesita dinero. Tampoco ese es el sentido. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes, escucha bien esto, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Tenían todo en común, vendían, escucha bien esto, vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, cuando Dios llega a nuestro corazón, se desarrolla en nosotros la generosidad, el querer aportar, el querer dar. Eso es algo natural, eso es algo que no nos lo tienen que promover, eso es algo que no nos lo tienen que obligar. Es decir, el líder, el pastor no tiene que estar diciendo, hermano, vea, tiene que usted estar trayendo sus ofrendas, sus donaciones. No, es algo que nace del corazón. El líder no tiene por qué estar explotando a la gente, manipulando o mandándola para el infierno, porque eso es lo otro. Y con esto algunas personas me van a decir, hermano, eso que usted está hablando es muy fuerte, pero así es. Hay gente que manda al infierno a aquellas personas porque no aportan, porque no llevan un diezmo, porque no llevan una ofrenda, porque no llevan un aporte, porque no llevan donaciones, porque no se les ve que aporten. Los mandan para el infierno. Hay gente que hasta predica eso desde los altares y predica maldiciones y echa maldiciones a la iglesia, a la gente. Que Dios nos guarde, que Dios les guarde y nos perdone, hermanos, por eso. Estar echando maldiciones a las personas porque no traen un dinero, eso no debe ser así. Pero aquellas personas que Dios ha llamado, que Dios nos ha llamado con un corazón de servicio, Dios está levantando una generación de ministros, de pastores, de líderes. Y Dios sabe que en nuestro corazón está el ayudar, el contribuir, no poniendo nuestra mira en lo económico, no poniendo nuestra mirada en lo material, sino por el contrario, trabajando con nuestras propias manos. Porque conozco otros pastores, líderes, todos trabajamos, tenemos nuestros trabajos, nuestras formas de subsistir que Dios nos ha provisto, para no estarle mendigando nada a nadie, ni estar pidiéndole nada a nadie. Y que si recibimos algún aporte es para reinvertir en el reino de Dios, para poder ayudar, para poder llegar a más personas. Pero no estamos subsistiendo, no estamos dependiendo de un aporte, no estamos dependiendo ni estamos manipulando a la gente para eso. Y que Dios nos libre, nos guarde de eso, porque Dios sabe que hay un corazón dispuesto a trabajar por Él, por su obra. Por eso es que aquel pastor, aquel líder que es asalariado, es un pastor de turno. Cuando tú te congregas en una denominación o una corporación donde los pastores son de turno, te lo digo porque yo pertenezco a una organización y con toda la legalidad del asunto, personalidad jurídica, pero el modelo es eclesiástico, no empresarial. Pero cuando el modelo es empresarial, los pastores son de turno. ¿Qué significa que un pastor es de turno? El pastor está en una congregación
y hay un reglamento y se dice que mínimo son 5 años, 10 años. Bueno, en el tiempo que yo estuve en una de estas denominaciones era así. Tú solo podías estar 5 años o máximo 10 en una congregación. Eso te convierte en un pastor, en un líder, en un pastor de turno. En un pastor de turno. ¿Y qué pasa? El pastor de turno es asalariado. Cuando el pastor es de turno, es asalariado. En 5 años o en 10 años tú no te enteras de todas las personas que hay en una congregación, y si son muchas, si son 300, 500 o 1000, mucho menos. No te tomas el tiempo para dedicarte a cada oveja, saber cuál es su problema, conocer sus ovejas. Dice la palabra, el buen pastor habla y sus ovejas oyen su voz. Pero cuando tú eres de turno, tú no estás allí por cumplir ese llamado, ese propósito. Tú vas esperando recibir tu sueldo, tu salario. Y al día de mañana que la asamblea o el concilio o como lo llamen en algunas congregaciones, la asamblea de directivos o el concilio de ancianos, te digan, bueno, no, te tienes que ir para otra. Y tú estarás esperando que te manden para una mejor, para una más grande, donde los ingresos sean más. Entonces el asalariado no le importa muchas veces que una oveja no volvió, que no volvió tal persona, tal familia, dejó de congregarse. Ni se entera, ni se da cuenta. Cuando el pastor es asalariado, ni se da de cuenta de que tú no asististe, de que ha pasado una semana, un mes, y tú no has venido al servicio, tú no te has puesto en contacto, ni has atendido a los servicios, a los cultos. El asalariado no se da cuenta. Y muchas veces nadie se da cuenta de que tú dejaste de ir, porque, como te digo, la mira no se está poniendo en tu alma, en lo que Dios quiere realmente de ti, sino en una cifra, en un valor económico. Pero que Dios nos ayude. Dios está levantando una nueva generación de líderes, de pastores, conforme al corazón de Dios. Hombres y mujeres que no trabajamos por un salario, que no somos asalariados, que trabajamos por un propósito. Y es cumplir la misión y el sueño de Dios. Y es que muchas personas procedan al arrepentimiento, sean transformadas, el reino de Dios sea establecido en sus vidas. Mi gozo, mi alegría cada día es poder llegar a más personas y que esta palabra, este reino sea establecido en tu vida y que tú alcances el gozo de la salvación, que el Espíritu noble de Dios te sustente, que tu familia sea transformada, que tus hijos sean transformados, que esta generación sea impactada por la palabra de Dios. Ese es el sueño de Dios. Él quiere ver una generación transformada, que tus hijos ya no estén buscando lo que no deben, sino que lo busquen a Él. Que tu hogar ya no sea un infierno, que tú salgas de tu trabajo y tú quieras, yo no quiero ir a mi casa porque no hay sino problemas con mis hijos, con mis padres. No, que tú vayas y allí esté la presencia de Dios. Tú quieras, no veas la hora de salir de tu trabajo y estar en tu casa con tu familia, gozando, porque allí está el reino de Dios obrando, operando. Que no tengamos pereza de nuestra familia, sino por el contrario, poder llegar y decir, qué bendición poder estar en medio de mi familia, en medio de mi casa, porque allí está la presencia de Dios. Que donde está la presencia de Dios hay bendición, hay delicias. Ese es el deseo de Dios, y por eso Dios está levantando una nueva generación que no es asalariada, no están pensando en el dinero, no están pensando en la cifra, no están pensando simplemente en que llenes una silla en una congregación, o que sirvas, o que traigas esto o aquello, no, sino en tu alma, en tu ser, en tu vida como ser humano, en tu valor,
en lo valioso que tú eres para Cristo, y por eso Él dio su vida por ti. El buen pastor da su vida por ti, la dio por ti y por mí. El asalariado ve el peligro y huye, dice, no, a mí no me importa, yo al cabo me voy de aquí dentro de unos años y voy para otra parte mejor. El asalariado no le interesan las almas, pero al buen pastor le interesa tu alma, tu bienestar. Entonces con esto quiero concluir ese tema con el que habíamos hablado, que había hablado la semana pasada, el por qué se pierde una oveja, por qué se va. Y si es tu caso, yo te invito a que vuelvas al redil de Dios, que no te salgas de los predios del Señor, que no dejes minar tu corazón. Si es tu caso, que te has perdido, que te has salido del redil, que alguien te ha hecho daño, que algún líder, algún ministerio te ha ofendido, te ha hecho daño, te ha excomulgado, te ha atacado, te ha señalado. Si es tu caso, yo te pido en esta hora, mi oración en esta hora al Padre es para que sea abrazándote, abrazando tu vida en el nombre de Jesús. Que sepas que no eres huérfano, que recibas al Padre en esta hora, que recibas la paternidad de Dios, no solamente la salvación y el señorío y el reino, sino la paternidad, lo que Él es para nosotros. Padre, Él es nuestro Padre. No andes huérfano por ahí en el mundo, sino que vuelve a la casa de tu Padre, donde hay abundancia de pan. No andes buscando por allá las algarrobas que comen los cerdos, sino que ven a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan, hay abundancia de alimento, hay bendición, hay delicias, hay bienestar, hay herencia, hay legado, hay bendición de generación en generación, porque Dios es Padre de generaciones. Vuelve a la casa del Padre, y en la casa del Padre hay muchas moradas. Si tú no te congregas y no estás asistiendo por alguna razón y quieres ser parte de este ministerio, puedes contactarme en cualquier lugar del mundo, no importa, ahorita con el internet, todos estamos unidos en un mismo espíritu. Y si necesitas oración, necesitas ayuda, necesitas consejería, contáctanos por alguno de los medios disponibles, por WhatsApp o por aquí por el Messenger o en los comentarios, en la caja de comentarios puedes dejar tu comentario pidiendo oración. Con mucho gusto estaremos orando por ti. Gracias a Dios algunas personas se han vinculado desde otras ciudades, incluso desde otros países, y hemos estado ministrándoles desde acá, desde Colombia, desde el eje cafetero. Pero si estás también en algún lugar del eje cafetero, aquí tenemos varias congregaciones en Pereira, Santa Rosa, en Medellín, hay diferentes congregaciones, hay pastores, líderes con el corazón conforme al deseo de Dios. Entonces quiero dejar esta reflexión con una sencilla oración, para que Dios sea ayudándonos, dirigiéndonos, y que sea llevándote a lugares de delicados pastos. Él no quiere que seas explotado, no quiere que seas manipulado ni manipulada. Quiere que seas bendecido, prosperado, que estés cumpliendo tu propósito en el lugar correcto. En el nombre de Jesús. Padre Dios de la gloria, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor Jesús, por haberme permitido hoy compartir un mensaje, estar esta mañana en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirme hoy más este día, este maravilloso domingo, compartir, Señor, en familia aquí con hermanos, amigos, familiares, contactos en las redes sociales, Señor. Permite que esta palabra corra y sea glorificada, que haya cabida en sus corazones, Señor, y que traiga el fruto conforme a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguien está perdido, si alguien se ha desviado del camino, Señor, tráelo nuevamente al redil, tráelo a tu casa, abrázale, Señor, en el nombre de Jesús. Un abrazo en el nombre de Jesús para todos los hermanos que se conectaron. Voy a dar algunos saludos por aquí, hermanos. Aquí
hermanos que se estuvieron conectando, hermana Lilia desde México, Dios te bendiga, Cindy, Mel, Lluves, Pastor Lluves, hermana Cristina de México, hermana Fanny de Obuga, Cintia Gómez, bendiciones, Dios te bendiga, José Ubar, Galvis, bendiciones para todos los hermanos que se estuvieron conectando y esperamos seguir en contacto. Un abrazo a la distancia, les amamos en el amor de Cristo, su servidor Jonathan Saavedra, en lo que pueda ayudarles en oración, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, un abrazo a la distancia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.